22ª entrega de Contra Toda Esperanza de Armando Valladares. Muchísimas gracias por escucharme, amigos y amigas. Bienvenidos a mi lectura, una lectura dramatizada celebrando el 40 aniversario de su publicación. Muchísimas personas esperando esta entrega de hoy, siguiendo la lectura minuto a minuto. Una biografía extraordinaria y estremecedora que cuenta Armando Valladares, un superviviente de las cárceles castristas. El ferry necesitaba ser jalado por un remolcador, allí nos quedamos, cuando están en tránsito hacia la cabaña. Supuestamente sospechan de un canje que debe de ocurrir, donde quizás le den la libertad a todos ellos, ¿no? Se supone, a todos ellos le den la libertad y los dejen marchar hacia el exilio, hacia los Estados Unidos. Veremos qué sucede aquí. Retomo la lectura en el mismo punto en que la dejé. La tarde era de una belleza imponente. Atrás, las cordilleras de la isla de Pinos parecían como lomos azulosos de grandes dinosaurios. Y entre ellas se veían ya las lucecitas del presidio. Una bruma gris iba envolviendo las cilíndricas moles de las circulares. Para quienes íbamos allí, la visión del presidio, a lo lejos, en el atardecer, sobrecogía. Se hundió el sol en el mar y nosotros en íntimos pensamientos. Se escuchaba el correr del agua abierta, enrollándose en un abrazo de espuma que desde mi lugar yo podía ver. No se oía una sola voz. Pensaba también que podíamos salir canjeados, porque se habían estado realizando muchas gestiones. Rumores constantes fortalecían esta esperanza, que se mantuvo por más de 20 años, alentada algunas veces por las propias autoridades. Ellos usaban estos métodos para elevar el espíritu del preso. Lo alimentaban anímicamente para luego dejarlo caer. Estos cambios bruscos producían unas crisis depresivas que iban deteriorando al preso, minando sus reservas psíquicas. Las alzas y bajas repentinas dejaban huellas de desconcierto y angustia. Pero ahora ocurría algo fuera de todo cálculo. Abandonábamos Isla de Pinos. En el mismo asiento íbamos Pruna, Luis Pozo y yo. Un poco más allá, Boitel, al que no veía desde hacía más de un año. Estaba rodeado por varios amigos. Cuando se quedó solo me acerqué a él y comentamos lo más importante que había sucedido desde la última vez que nos vimos. Boitel estaba muy delgado, pero siempre con aquella energía y entusiasmo que contagiaba a todos. Unas 12 horas duró el viaje.
Ya amaneciendo el día 29 de mayo de 1966, llegamos a Batábano. Allí las medidas de seguridad eran aún mayores. Los techos de los almacenes y las bocacalles se habían convertido en nidos de ametralladoras. Decenas de militares formaban dos filas por entre las cuales íbamos saliendo en pequeñas partidas de 8 o 10 hombres. Autobuses ingleses Leyland nos esperaban. Fuimos entrando. El último asiento, completo, estaba ocupado por 6 guardias armados con metralletas checas. Cuando estuvimos sentados, 4 o 5 militares se apostaron junto al conductor, apuntándonos con sus armas. El asiento frente a la puerta de emergencia estaba también ocupado por escoltas. Habían dispuesto medidas de seguridad para que nadie pudiera intentar una huida. 5 o 6 autobuses formaban la comitiva que partió lentamente entre un corre-corre de jeeps militares que gritaban órdenes a los conductores. En nosotros seguía vigente la idea del canje que, dentro de una hora, más o menos, quedaría confirmada o desechada. Cuando los autobuses, siempre escoltados por numerosos patrulleros de la Policía Metropolitana y la política, tomaron la vía monumental rumbo a la prisión de La Cabaña, las acciones del canje comenzaron a bajar. Y al torcer, ya de manera inequívoca, hacia la tétrica fortaleza, otras preocupaciones y análisis irrumpieron en nuestro cerebro. Sin embargo, regresar de Isla de Pinos a La Cabaña era algo así como la mayor ilusión que teníamos todos cuando salíamos a los campos de trabajo forzado, de donde no se sabía si volveríamos vivos. La guarnición de La Cabaña, mandada entonces por un oficial de raza negra, nos aguardaba con una agresividad tremenda. A pie cruzamos el foso donde se alzaba el poste carcomido con la pared de sacos al fondo, el matadero de Castro, como lo llamaba el pueblo. El fatídico paredón. Atados al poste aquel, miles de cubanos han sido ejecutados. Nos metieron en la nave donde daban las visitas a los presos, dividida al centro por 2 paredes de fina malla de alambres, como las que colocaron en la prisión de Isla de Pinos. Numerosos guardias nos esperaban para la requisa. Había entre ellos varias mujeres militares. Tuvimos que desnudarnos en su presencia, invitados por las bayonetas y las amenazas de los guardias. Fue una situación embarazosa. Aquellas mujeres miraban nuestra desnudez con verdadero descaro. Entre nosotros había un mulato al que hacíamos bromas por el tamaño exagerado de su pene. Cuando una de las mujeres militares lo descubrió, llamó la atención de las demás y bromeaban con aquella contemplación. En aquella requisa no nos dejaron casi nada, únicamente una muda de ropa interior, un par de medias, el jarro y los objetos de aseo personal. Nos despojaron de todo lo demás. Cuando entramos en el patio de las galeras nos aplaudieron. Los que veníamos de la isla éramos recibidos con admiración. Se conocía en todas las cárceles lo que estaba sucediendo allá y la heroica resistencia que hacían los presos frente a los bárbaros planes del gobierno. Nos destinaron a la galera 7, la última, la más pequeña, la más lóbrega,
la más aislada, la más oscura y peor de todo el patio, donde tenían a un grupo de exmilitares condenados a muerte, donde apenas cabían 80 hombres apretados, metieron 225. La torre de 4 y 5 camas de hierro casi rozaban el techo. Al centro, un pasillo tan estrecho que nada más cabía una persona. Al espacio que quedaba entre un grupo de camas y otro, solo se podía entrar de costado. Ya había pasado la hora del almuerzo, que lo servían a las 9 de la mañana. El desayuno lo daban a las 4 de la madrugada, agua caliente, azucarada y un pan. A las 2 de la tarde era la hora de la comida. El resto del tiempo había que estar con el estómago vacío hasta la siguiente madrugada. Nunca antes la comida fue tan exigua, ni las autoridades la usaron tan marcadamente como instrumento represivo, como en aquella ocasión. El hambre que había entonces en la prisión de la Cabaña no tenía comparación, ni siquiera con la de la cárcel de Isla de Pinos. Cuando a las 2 de la tarde nos enviaron al comedor, instalación que habían improvisado en el patio colocando unas largas mesas bajo un techo de planchas de fibrocemento, las rejas de las galeras estaban llenas de compañeros nuestros que querían saludarnos. Bernardo Álvarez estaba en la galera 12. Levanté la mano cuando lo divisé y uno de los guardias me fue encima y me golpeó el brazo con la bayoneta. No podía levantarse la mano para saludar, ni podíamos dirigirles las palabras a nuestros amigos. No obstante, algunos lo hicieron y los escoltas empezaron a sacarnos de las filas a golpes de bayoneta y a tomar los nombres para suspender las visitas. Pero los presos, en lugar de dar sus verdaderos nombres, daban otros. Algunos dijeron Leonardo da Vinci, Albert Einstein y otros nombres célebres. Los guardias anotaban cuidadosamente. Jamás habían oído hablar de ellos. La comida aquella no la he olvidado nunca. Eran 3 cucharadas de arroz con unos huesos de pollo, sin absolutamente nada de carne. Cuando digo 3 cucharadas, no exagero, eran exactamente 3. Las conté, además de un pan. Era todo. Jamás vi una ración como aquella. Un guardia por el reloj contaba 2 minutos. Al cabo de ellos había que levantarse, hubiera terminado o no el preso de comer. Pero al menos para el arroz aquel sobraba el tiempo. Estaba prohibido llevarse el pan para la galera. A los que no lo sabían y lo mostraban en la mano, se lo quitaron. Todo estaba dirigido a hacernos sentir la presión del hambre. Pues, ¿qué podía importarles que nos lleváramos el pan para comerlo más tarde? Al regreso estuve meditando acerca de aquella situación. Hubo muchos que se indignaron con la restricción de alimentos. Que los presos se alteraran, ese era el propósito de los guardias. Comprendí que con aquella medida intentaban manipularnos, humillarnos, reducirnos a base del hambre. Y decidí al día siguiente imponerme una medida de autodisciplina que ejercitara y fortaleciese mi voluntad. Por la tarde, ráfagas huracanadas y una lluvia torrencial precedieron a una perturbación ciclónica tropical. Al día siguiente seguía lloviendo y no hubo almuerzo ni comida. Al anochecer ya había escampado y un pelotón de guardias y varios oficiales se detuvieron junto a la reja para que saliéramos y nos contaran. Dijeron que formáramos de 2 en fondo. Así lo hicimos. Se abrió la reja
y entre dos filas de militares abandonamos la galera a paso rápido. De pronto los guardias, que estaban armados de bayonetas, bastones de madera y de hierro, nos atacaron a golpes, exigiéndonos que corriéramos. Correr en la forma que ellos querían, a paso doble por todo el patio, constituía para nosotros una humillación que querían imponernos, y como no la aceptamos, nos daban golpe indiscriminadamente. Mi pareja era Candido, con casi 1,90 metros de estatura y delgado. Había un murito de un pie de alto en la puerta de la galera, levantado para contener el agua, pues al llover aquel rincón del patio se inundaba. Al salir y entrar había que saltar por encima de él, bajo la andanada de golpes. No todos salvaban este obstáculo, y caían a lo largo. Entonces los molían a palos. Las autoridades convirtieron en un asunto de principios hacernos correr a paso doble, y nosotros también de resistir. Aquella decisión nos costaría muchas palizas. 2 veces al día se efectuaba el recuento, al amanecer y al atardecer. En la primera torre de camas, junto a la reja, vivía Eugenio de Sosa. Era él quien anunciaba el recuento cuando los oficiales encargados de esta tarea entraban al rastrillo. Asimismo, nos alertaba cuando la tropa llegaba para requisas. Ya todos estábamos bajo una gran tensión, porque sabíamos que nos golpearían al salir y al entrar. El hambre pegaba el estómago al espinazo, y los presos inventaron métodos para burlar la vigilancia y llevarse el pan a la galera. Idearon, por ejemplo, esconderlo dentro del zapato, y así, aplastado bajo el pie, lo pasaban. Era un pan pequeño, gomoso, elástico. También lo introducían en una bolsita bajo los testículos. Luego, a las 9 de la noche, cuando el hambre se hacía más aguda, se le agregaba sal, lo único que sí teníamos, y se comía bien salado, para detrás hartarnos de agua. Pronto comencé a poner en práctica mi decisión de no dejarme manipular por el método que estaban usando con los alimentos. Cuando me senté frente a las 3 cucharadas de arroz, separé una y luego me comí las otras 2. Celestino y Pruna me decían que yo estaba loco. Les dije que era una manera de poner a prueba la voluntad y el carácter. Si al día siguiente me daban 2 cucharadas, les dejaría una. Para mí aquel proceder fue algo así como una victoria. Desde entonces siempre me sobraron los alimentos. Los días que daban harina de maíz, la comida era más que una tortura. Este alimento lo servían hirviendo, y cuando apenas habíamos podido echarnos una cucharada en la boca, terminaban los 2 minutos y había que ponerse de pie y abandonar el comedor con el estómago vacío. Como podíamos llevar el jarro con agua, de inmediato resolví esta cuestión. Sencillamente vertí el agua en la harina hirviente, la revolví un poco y me tomaba parte de aquel caldo. En el botiquín había un sillón dental y un dentista, pero como si no existieran. Porque había orden de no arreglar caries a ningún preso, solamente se usaba para los militares. El jefe militar del botiquín era oficialmente un médico de 82 años, llamado Blanco, que había sido expulsado del colegio médico hacía muchísimos años, antes de la Revolución, por estar complicado en la muerte de una paciente a la que practicó un aborto que era a lo que se dedicaba. La Revolución lo rehabilitó.
Vestía de verde olivo y usaba una gorra que le daba aspecto de inspector de tren. Siempre llevaba un cabo de tabaco apagado en la boca. Solo iba por aquel botiquín de cuando en cuando y para firmar algunos papeles. Quien mandaba allí, en realidad, y estaba todo el tiempo en el botiquín, era un guardia viejo llamado Fundora, flaco y bilioso, con la cara marcada por la viruela. Hay una anécdota con este militar que hizo época en aquella prisión. Carlos tenía una muela cariada, ¿cómo lograr que se la empastaran? Aquel Fundora era el único que podía autorizarlo, pero era un individuo soez, déspota y con ínfulas de poder. Otros presos habían intentado con él que se las atendiese, pero sin éxito. Carlos se informó acerca del hombre. Había sido tinturero, ingresó en 1959 en el Ministerio del Interior y era guardia desde entonces. Se había hecho con una bata blanca, como las que usan los médicos, y se paseaba por el botiquín, vigilando todo, metiéndose y opinando en lo que hacían los médicos presos que estaban aterrorizados con aquel vejete que podía suspenderles la visita si lo quería o mandarlos a las celdas de castigo. 2 veces por semana podíamos ir al botiquín. Daban una aspirina o un jarabe para el catarro y algunas tabletas para el asma. Un día, Carlos fue y recibió un frasco de jarabe antiasmático y 2 tabletas de aminofilina contra el asma también. Y se fue entonces directamente hacia Fundora, que estaba junto a la puerta de entrada, y casi se paró en atención frente a él. Con su permiso, doctor. ¿Me permite una consulta un momento? El rostro de aquel guardia se transformó. Su fatuidad no le dejaba adivinar que Carlos se burlaba de él. Le había dicho doctor. ¡Oh! Y eso lo colmó de felicidad. Tenía la voz muy ronca. Carraspeó y le preguntó qué deseaba. Yo tuve que volverme porque se me escapaba la risa. Mire, el médico aquel que está en la última mesa me ha recetado esta cucharada y la pastilla, pero me parece que no tiene mucha experiencia. Y en verdad que, vaya, no me inspira confianza. Por eso vengo a preguntarle a usted para que me haga el favor de decirme cómo debo tomar estas medicinas y si cree que están bien recetadas. Bueno. Miró el frasco con detenimiento, como estudiándolo. Tómese una cucharada al acostarse y si tiene ahogo por la mañana, tómese otra, le recetó. Carlos le dio las gracias y se fue. 2 días después volvió a verlo. ¡Ay! No sabe usted lo bien que me hizo el tratamiento que me indicó. Gracias a él pude dormir de lo mejor. Yo sabía que usted tenía más experiencia que el médico aquel y que está más familiarizado con las medicinas que ningún otro aquí. Hoy su vanidad inflada por Carlos siguió hinchándose. Yo he visto este botiquín en años anteriores, continuó, pero en realidad nunca ha funcionado como ahora. Desde que usted está frente de él, las cosas han mejorado mucho. Se nota que es usted hombre acostumbrado a mandar y que sabe hacerse respetar. Aquí se ve enseguida el orden y la disciplina. ¡Ay, era demasiado para aquel infeliz! ¡Uy! Bueno, yo siempre he sido así, ¿sabe? Le dijo y sonrió con suficiencia, porque a mí me gustan las cosas bien hechas. Y los que trabajan conmigo tienen que entrar por el aro. Ay, durante varios días le dio sesiones como aquellas, alabando sus conocimientos y alimentando su ego. Una tarde se lanzó a fondo para lograr su propósito. Cuando lo saludó y le preguntó cómo se sentía, Carlos, con cara de angustia, le respondió que no había dormido en casi toda la noche. Se le acabó el jarabe del asma. No, ay, es que tengo una pieza cariada. Uy, me está doliendo mucho. Estuve preguntando para ver si me la arreglaban, pero me dijeron que tenía que ser autorizado por el ministerio. Ay, imagínese. ¿Cómo voy a conseguir esa autorización? ¿Quién le dijo eso? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué ministerio? Ni ministerio. Aquí el que manda soy yo. Y llamó al dentista, un preso que adulaba a los militares hasta la humillación. En cambio, con sus compañeros era despótico.
grosero. Arréglele la muela que tiene picado ese recluso. El dentista quedó como atontado. Vamos, vamos, no yo. La lucha contra el uniforme azul. Nuevo capítulo físico del libro, capítulo número 35. Estás escuchando Contra toda esperanza, de Armando Valladares, en la voz de Yamil Cuellar. Continuamos. La tarde de aquel recuento fue inolvidable. La guarnición nos golpeaba al salir. Candedo, el que salía conmigo, resbaló cuando saltamos, pero en el aire le pude tender la mano para que se apoyara. No obstante, aunque nuestra detención fue cosa de segundos, bastó para que los guardias nos propinaran una andanada de golpes. Como recuerdo de aquella golpiza, conservo para siempre sus marcas en la cabeza. La guarnición había recibido instrucciones de hacernos trotar por todo el patio. Lo manifestaron así, pero nosotros ya habíamos decidido no obedecer. Varios oficiales y los 2 guardias del patio se lanzaron contra los primeros de la fila, golpeándolos con las bayonetas y mandándolos hacia el rastrillo. El resto de la fila entró en la galera. Entonces el teniente, jefe del orden interior, cerró la reja y nos quedamos unos 35 presos afuera. Se generalizó una lucha entre la guarnición y nosotros. Toledo, al que llamábamos Muñeca, estaba frente a la galera del botiquín. Era de pequeña estatura, pero de un valor temerario. Él solo se estaba peleando contra 5 o 6 guardias que lo tenían arrinconado entre la pared y un enorme tanque de agua. El teniente Lirbano cambió unos golpes con él y desistió. Muñeca era una máquina de pelear. Los hermanos Bayolo también estaban enfrascados en lucha con otros guardias. Castroverde arrancó la paleta de madera de un pupitre y con ella pasó al ataque. Ya la sirena de la guarnición estaba sonando y los guardias del techo disparaban ráfagas de ametralladora al aire para darle más urgencia a la alarma. Ricardo estaba arrinconado en la puerta del rastrillo. El guardia del patio, un mulato alto y fuerte, trataba de pincharlo con la bayoneta. Ricardo esquivaba las estocadas y los planazos con los antebrazos hasta que el guardia lo hirió a la altura de la muñeca. Cuando Ricardo se vio sangrando, se enfureció y, ciego de ira, acometió y le asestó un derechazo en el medio del pecho. El militar abrió los brazos, la bayoneta se le escapó de las manos y dio contra la pared. El griterío desde las otras galeras no cesaba, ni tampoco la sirena, y de pronto los refuerzos de la guarnición irrumpieron en el rastrillo. Orozco, un preso que había entrado clandestinamente en el país, para que no cundiese el pánico, gritaba que nos fuéramos retirando, pero sin correr. Había sido oficial del ejército y conocía la importancia que tenía no aterrorizarse. Íbamos hacia nuestra galera. Orozco seguía gritando que nadie corriera. A su lado marchaba Pepe Márquez. Yo estaba temblando de miedo, de pánico. Ya frente a la galera 8 el terror pudo más que yo y por miedo a que me golpearan me uní a los que corrían. Decenas de guardias, algunos descalzos y sin camisa, pero blandiendo todo tipo de armas para golpear y herir, llenaron el patio. Al frente, vestido impecablemente, iba un oficial de la policía política. Nos golpearon con furor. Bajo aquel diluvio de cadenazos, bayonetazos y estacazos, nos fueron empujando hasta el fondo del patio,
que se estrechaba formando un ángulo frente a nuestra galera. En ese lugar, cuando éramos un apretado racimo de hombres aterrorizados, se ensañaron con nosotros más todavía. El oficial de la policía política mandó detener la golpiza y nos endilgó una arenga acerca del poderío y fortaleza de la revolución. Después ordenó que nos llevaran para las celdas de castigo. Cuando llegamos a ellas, nos metieron a todos juntos. Formábamos un grupo tan compacto que casi impedía a los escoltas cerrar la reja. Ni siquiera era posible sentarse. Así nos tuvieron toda la noche. Se nos inflamaron los tobillos y las piernas. No dormimos. Pensábamos que al día siguiente nos sacarían para las celdas contiguas que estaban vacías, pero no lo hicieron. 2 días y medio nos mantuvieron de pie. El agua estaba estrictamente racionada en la prisión de la cabaña. Teníamos que hacer cola para recibir la cuota que nos correspondía, 1 litro diario para cada uno. Para beber y para asearse, un militar era el encargado de vigilar el reparto y controlaban el agua desde afuera. Un par de veces por semana daban unos baldes para el baño. En el patio se acumulaban los tanques de basura. Bajo ellos y a su alrededor, gusanos y podredumbre. Las moscas por miles y la fetidez constante. Cuando había viento, los papeles sanitarios sucios se esparcían por todas partes. El hacinamiento obstaculizaba bajar de las literas. Las bóvedas aquellas goteaban. Las grandes manchas de humedad se iban coloreando de verde y gris. En la época de lluvia era peor, ya que sobre algunas literas calan goteras. Con unos pedazos de nylon se hizo una especie de canal para desviar las goteras y que corrieran por las paredes. Allí estaba el grupo de militares de la dictadura de Batista. Habían sido condenados a muerte y desde 1959 aguardaban su ejecución. La noche del 29 de enero de 1967 sacaron a Elizardo Necolardes, que llevaba 8 años en la cárcel, y lo fusilaron. Aquello causó estupor entre los condenados a muerte. ¿Qué pensaron? Se iniciaban las ejecuciones para ellos. Se supo después que en uno de sus viajes a la provincia de Oriente, mientras pronunciaba un discurso, un viejo amigo de Castro le recordó a gritos desde el público que Necolardes, que había sido político batistiano en aquella zona, todavía estaba vivo. Castro se volvió hacia uno de los capitanes ayudantes y le ordenó en voz alta que lo fusilaran de inmediato. La falta de ropas para el invierno nos hacía tiritar de frío. Cercana al litoral, la prisión de la cabaña es azotada por los frecuentes fríos que soplan del norte, hacia donde están orientadas las galeras. El termómetro baja hasta los 3 y 4 grados centígrados, a veces menos. Nuevamente conseguí un saco de yute que forré con pedazos de nylon. Lo cosí especialmente bien en los bordes para evitar que las chinches, abundantidísimas en aquella galera, se escondieran en él. Las visitas eran por entonces cada 3 meses y se efectuaban a través de 2 mallas de tela metálica, como habían intentado que fuesen Isla de Pinos. Yo no acudía a ellas, pues me habían prohibido que viese a mis parientes durante 6 meses, como a tantos otros. Nos daban entonces una carta cada 3 meses. También usaban la correspondencia para manipularnos. En ocasiones le decían al preso que tenía 2 cartas, una de la esposa y otra de la madre, que eligiera una. Cuando me daban la carta, no la leía de inmediato. La colocaba sobre mi cama y la abría al día siguiente.
Seguía ejercitando mi voluntad. El día que nos llegó la noticia del desmantelamiento de la prisión de Isla de Pinos fue de una gran alegría. Comenzaba el mes de marzo de 1967. Luego de sacarnos a nosotros, las autoridades interpretaron que los que quedaban allí no tendrían dirección, pues todos los dirigentes o cabecillas, como nos decían los comunistas, estábamos en la cabaña. Desataron entonces la ofensiva final. Asesinaron a muchos, mutilaron a decenas, hirieron a cientos, en un último esfuerzo por quebrar la resistencia de aquellos héroes que todo lo soportaban con estoicismo. Las autoridades se habían hecho el propósito de liquidar el presidio. Y para su desesperada maniobra de llevar a los presos a los planes de rehabilitación, empleaban todos los recursos. Un nuevo plan fue iniciado por ellos. Los prisioneros que sacaban de Isla de Pinos eran diseminados a todo lo largo del país, en campos de concentración y cárceles cerradas de gran seguridad. Los situaban lo más lejos posible de sus familias, en zonas remotas. Esta operación tenía como objetivo la desestabilización emocional del preso, ya que para la nueva etapa que iniciarían, intentaban romper los puntos más firmes de resistencia. Al llegar a sus lugares de destino, les entregaban un nuevo uniforme de color azul, el mismo que usaban los presos por delitos comunes y los rehabilitados. Los que se negaban a ponérselos eran golpeados por especialistas en lucha cuerpo a cuerpo del Ministerio del Interior. En Pinar del Río, en los 3 campos de concentración de Sandino, los métodos que se usaron fueron más brutales que en ninguna otra prisión. Encapuchaban y hundían en pozos, atándolos con sogas por debajo de las axilas a los que no aceptaban el uniforme. Los quemaban con tabacos encendidos, los agarraban por el pelo y les golpeaban la cabeza contra la pared hasta que caían al suelo sin conocimiento. Luego los vestían y los amarraban con sogas. A los 2 días, sin darles agua ni alimentos, los desataban y si el preso se quitaba el uniforme, volvían a propinarle otra paliza. No respetaron ni a los ancianos ni a los enfermos. Los que resistieron todas las torturas y no se vistieron, fueron conducidos en ropas para la prisión provincial, ubicada en el kilómetro 5.5 de la carretera que va al poblado de Luis Lasso, en la provincia de Pinar del Río. Allí, en un pabellón especial con celdas a los 2 lados, aglomeraron a todos los que iban llegando de los diferentes campos de concentración de la provincia: Taco Taco, Sandino 1, 2 y 3, El Brujo, etc. Fue por eso que a esta prisión se la llamó la Ciudad Desnuda. El director de la misma, Emidio González, era un teniente de hablar gangoso y nariz aplastada, al que apodaban el ñato. Este personaje es conocidísimo por todos los presos de Cuba, dados su ferocidad y sadismo. Solía decir que de La Habana hasta la extrema provincia de Oriente mandaba Fidel Castro, pero que en su provincia, la de Pinar del Río, mandaba el ñato. Y él mismo se decía el apodo. Pero si algún preso se atrevía a mencionarlo y él se enteraba, ¡ay!, lo molía a golpes.
Acostumbraba a llevar presos a su despacho y cuando los tenía enfrente les decía que él sabía que le llamaban ñato y quería que se lo dijeran en su cara. Lógicamente, el prisionero no decía absolutamente nada. El ñato insistía en tono amenazante en que le dijeran el apodo y le emprendía a golpes gritando frenético: ¡Dime, ñato! ¡Dime! ¡Dime! En unas semanas no quedó un solo preso político en el antiguo reclusorio de Isla de Pinos. El teniente Tarrao, el director del penal, por sus méritos en dirigir toda la violencia, las torturas y los asesinatos, fue ascendido por el propio Castro a miembro del Comité Central del Partido Comunista. Se le concedió el grado de comandante y fue nombrado jefe de instrucción política del Ministerio del Interior. Representaba la conciencia moral de la élite de la revolución. Era el hombre que encamaba las normas de comportamiento del revolucionario. Pero Tarrao era aficionado al alcohol y a las mujeres jóvenes. Y así el viejo sátiro produjo un escándalo en la lujosa barriada de Miramar cuando se bañaba desnudo en la piscina de su mansión con varias jovencitas que, borrachas, salieron a la calle. El incidente no se pudo ocultar. La policía política, por razones obvias, echó tierra al asunto y Tarrao recibió un consejo. Su cargo no estaba acorde con el escándalo. Las bacanales debían celebrarse con total discreción. Pero el comandante Tarrao, con su automóvil marca Alfa Romeo, regalo del propio Castro, seguía correteando por las calles y exhibiéndose con muchachas por toda La Habana. Su último escándalo con una jovencita menor de edad colmó la paciencia de Castro, porque dañaba la imagen pública del partido. Fue expulsado del Comité Central, despojado del grado de comandante y destituido como jefe de instrucción política del Ministerio del Interior y enviado a sembrar pangola a la provincia de Camagüey. ¿Qué será de ese maldito infeliz? Lo digo yo, no lo dice Armando Valladares. Pausa, paréntesis, porque yo estuve buscando sobre este personaje que desapareció de los centros espirituales. Jamás se ha vuelto a saber de Tarrao. ¿Seguirá en la isla de la juventud, en alguna provincia de Oriente? ¿Qué habrá sido de ese personaje? El comandante que puso los explosivos, que aparece en el libro al final, hay un apéndice gráfico, lo podrán ver aquellas personas que hayan comprado el libro, se enterarán de que ese ya se murió, ese se murió como con 90 y pico cocote de años, pero el Tarrao está desaparecido, nadie sabe de él, y mira que hemos buscado, posiblemente se murió en la desgracia, en el olvido, en lo que el viento se llevó. Pero vean ustedes el final infame de este personaje. Continuamos con el libro unos minuticos más. Lo mismo sucedió con Efigenio Amejeiras, el primer flamante jefe de la policía de Castro, aficionado a la marihuana y a las bacanales. Tuvo que ser expulsado en una causa que incluyó a decenas de funcionarios revolucionarios que no supieron ser discretos en sus entretenimientos. Entre ellos el representante de Cuba en las Naciones Unidas, Raúl Roa. A aquella purga se le llamó la de la Dolce Vida. Al igual que Tarrao, Amejeira fue castigado con su grupo a la siembra de pangola. Eliminado Tarrao, el ñato tomaba la batuta como el director más temible y represivo de todo el país. Sus ascensos llegaban con rapidez.
había convertido la cárcel del 5 y medio en Pinar del Río en su feudo. En cierta ocasión, los presos políticos que se encontraban en una de sus galeras tuvieron una fuerte discusión con el ñato porque se negaban a ponerse el uniforme azul de los criminales comunes. Este mandó levantar 2 muros de medio metro de altura, uno frente a cada una de las 2 únicas rejas. Luego se aparecieron con mangueras e inundaron la galera. Si ahora no se visten, dejo de llamarme el ñato. Tuvo así a los presos varias semanas, subidos a sus camas sin poder bajar, pues vivían prácticamente dentro de una piscina. Como la letrina y el urinario estaban bajo el agua, era imposible usarlos. Y cuando los presos hacían sus necesidades, los excrementos quedaban flotando. Entre los presos que fueron obligados a vestirse de azul se crearon grupos que organizaron un frente de resistencia dentro de los campos de concentración. Su labor fue muy valiosa. Tanto daño hacían que fueron separados y enviados a cárceles cerradas, incomunicándoseles y tomando represalias contra ellos. En la prisión de La Cabaña, el cambio de uniforme se efectuó sin apelar a la violencia. Los que no aceptamos el uniforme fuimos despojados de todas nuestras pertenencias y de la ropa que habíamos usado hasta aquel momento, un uniforme amarillo de caqui, y trasladados a galeras completamente vacías. Esto ocurrió en los últimos días del mes de julio de 1967. Éramos más de 300 en cada galera. A la hora de dormir, no cabíamos materialmente sobre el suelo. Teníamos que acostarnos uno pegado al otro. Aún así, había que turnarse para que todos pudiéramos dormir. De modo que un grupo de unos 30 siempre tenía que permanecer de pie a la entrada. Con nosotros, los que estábamos en la prisión de La Cabaña, se había eliminado ya el último grupo que conservaba el antiguo uniforme amarillo. Unos días después, en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, apareció una información que exhibía fotos de las circulares de Isla de Pinos y decía que los presos contrarrevolucionarios se encontraban ya en granjas de rehabilitación a todo lo largo de la isla. Señalaba asimismo que solo un grupito de recalcitrantes permanecía todavía en prisiones cerradas. Ese había sido el objetivo del gobierno, que todos aceptáramos el uniforme azul para así diluirnos en la gigantesca masa de más de 100.000 presos comunes que había entonces. Pretendía hacer desaparecer la categoría de preso político y adscribirnos a la de delincuentes. Amigos y amigas, muchísimas gracias por escucharme. Hasta aquí la entrega de hoy. Pasen todos un feliz, hermoso día, aunque sea de noche.